El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:37. Ya mismo estará con nosotros el señor alcalde del Cantón Mejía. Luego, en el pajareo, Rubén Darío Buitrón, hablándonos justamente de su último libro. Antes, pónganle mucho ojo a esta entrevista, sobre todo a los padres de familia, a los estudiantes, porque desde enero arrancará el nuevo modelo del examen Ser Bachiller. Hemos invitado para hablar de este tema y obviamente conocer detalles sobre estos cambios al director del Instituto Nacional de Evaluación INEVAL, Edwin Palma, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Buenos días, muchísimas gracias y un cordial y afectuoso saludo a todas y todos quienes nos escuchan. Gracias por la gentileza. A ver, cuéntanos los detalles. ¿Cuáles son las modificaciones del examen Ser Bachiller? A ver, tal vez vale la pena contextualizar que este es el resultado de un trabajo articulado con todos los actores de la comunidad educativa y un profundo análisis teórico y técnico respecto al examen. ¿A qué conclusiones hemos arribado con todo esto? El primero es que el examen debe articularse a los estándares educativos del 2016. Esto tiene que ver, ustedes habrán escuchado frecuentemente que los jóvenes dicen, nos tomaron cosas que no hemos visto en el aula. Y entonces lo correcto es adaptarnos al currículum vigente. Y el currículum vigente está en función de los estándares 2016 hasta el último examen se realizaba en función de los estándares educativos del 2012. Este es un primer gran cambio alrededor del examen. El segundo es que el actual currículum transversaliza la aptitud abstracta, es decir, no lo ve como un elemento adicional. Ahí tal vez vale la pena traer a contexto. Ustedes recordarán que en el año 2012 nace el ENES, para acceso a educación superior. En el año 2014 nace el Ser Bachiller, que sustituye a los exámenes de grado que comúnmente dábamos. Pero eran dos pruebas distintas, ¿no? Exactamente. El ENES para ingresar a la universidad y el Ser Bachiller para graduarse, ¿no? Correcto, ese es el elemento clave. Dos pruebas distintas y en enero del 2017 se unen. Pobres chicos, ¿eh? Esa unión conceptual, teóricamente, es compleja porque los fines de cada una de las evaluaciones son distintas. La una busca determinar niveles de logro mínimos al culminar el bachillerato y la otra determinar destrezas y habilidades de cara al acceso a educación superior. Eso hace que el instrumento deba tener un respaldo teórico que permita cumplir esos dos fines y entonces se articule al currículum vigente, transversalice el componente abstracto, no lo vea como un tema adicional. Les pongo como ejemplo el tema de comprensión lectora. Si ustedes les ponen un texto al joven y sobre ese texto le piden que identifique la idea principal, definitivamente que están haciendo alusión al componente de aptitud abstracta. Entonces estamos transversalizando eso y hemos hecho un tema que creo que es importantísimo para el país. Articulamos a todos los actores alrededor de esta discusión, porque era lógico que había que preguntarles a las universidades, a los institutos técnicos y tecnológicos qué requieren que se evalúe. ¿Ya? Entonces formamos unos grupos de trabajo divididos por campos amplios de conocimiento. Por ejemplo, las carreras de ciencias de la salud, las de ingeniería, se fueron haciendo campos y fueron priorizando qué es lo que ellos requieren que se evalúe. Que me imagino que tendrá que ver con las deficiencias que evidencian en las universidades que se dan los chicos después del colegio. Correcto, y eso es precisamente lo que el instrumento debe ser capaz de identificar, porque ustedes tendrán presente que las universidades, previo a que los chicos arranquen primer semestre, la gran mayoría tienen los denominados cursos de nivelación. Y los cursos de nivelación lógicamente están para poder trabajar sobre estas debilidades que se van a identificar. ¿Y ahí cuáles son las principales, precisamente, debilidades que encuentra la academia con los estudiantes que recién se incorporan? Uno de los elementos que ha puesto la academia de manifiesto es que, primero, el currículum es el adecuado. Creo que hay que partir de eso. El currículum vigente para las universidades es adecuado si se alcanzan esos niveles de logro. Sin embargo, lo que ellos determinan es que hay algunos temas, por ejemplo, para las carreras de las ingenierías, hay algunos temas en matemáticas, en físicas, que los chicos, las chicas deben conocer como mínimo a efectos de que puedan continuar con las materias que vienen en la universidad. Entonces, ese es uno de los elementos que ellos han recalcado, el hecho de la necesidad de que se puedan evaluar esos conceptos a efectos de determinar las mejores condiciones de cara a que ellos accedan. Se van a reducir también el número de preguntas y el tiempo, obviamente, que van a necesitar los estudiantes para completar el examen. Así es, uno de los elementos claves, y creo que ahí la gran mayoría de actores hemos coincidido, se requiere un elemento técnico, teórico, científico que diga por qué 150, por qué 120, por qué 130.
Concluido ¿Por qué no ese 100? análisis- ¿Por qué no 80? Exactamente, esa es una pregunta que nos hicimos desde el primer día que asumimos funciones. Y fruto de todo el análisis técnico que manifiesto, se llega a determinar que las definiciones operacionales, es decir, aquellos elementos en los que se basan las preguntas del examen, que sirven para acceso a educación superior y que también son requeridos por el Ministerio de Educación, son 120. Por tanto, 120 preguntas en el examen. Luego se hace un análisis detallado a profundidad respecto a cuánto les toma a los jóvenes responder esas preguntas y se llega a determinar que el tiempo requerido para el examen son 2 horas 30 minutos. Y un elemento que quiero recalcarle a la ciudadanía que es importantísimo. Tuvimos la prudencia de analizar que los cambios no tengan afectación también sobre las personas que vienen detrás, es decir, aquellos que se graduaron hace algunos años como bachilleres y quieren optar por acceso a educación superior. Se tuvo la precaución de analizar que estas definiciones operacionales que están en relación al nuevo examen hayan sido también vistas cuando ellos cursaron por un aula de clases de bachillerato. Ahora, quien no pasa la prueba de ser bachiller no se gradúa. Sí, para el tema de bachillerato, se requiere que el chico alcance el 7 en el promedio de todos los componentes. Uno de los componentes del examen ser bachiller que aporta con el 30% de la nota. Por ejemplo, alguien puede tener menos de 7 en el ser bachiller, pero el promedio Le le ayuda. da 7 y entonces llega y se gradúa. O sea, el examen no es concluyente, digamos, no es el único factor para que se pueda graduar un estudiante. Correcto, no es el único, aporta con el 30% del total de la nota de grado. Y para poder ingresar a la universidad, Es también uno de los componentes. De hecho, con el último cambio anunciado por la Secretaría, el examen va a tener un peso del 60%, el 40% va a ser la trayectoria académica del joven. El grado que le llaman. Correcto, y adicionalmente hay los llamados procesos propios de admisión, ¿no?, que las universidades pueden ejecutar, que también pasan a formar parte de ello, y las políticas de acción afirmativa, que son puntajes adicionales que se dan a las personas de efectos de igualar oportunidades, por ejemplo, personas de zonas rurales, pueblos y nacionalidades del Ecuador. ¿Cuáles son las materias que se van a incluir en la prueba? Se mantiene el tema de matemática, lengua y literatura, ciencias sociales y ciencias naturales. Esos son los 4 componentes para el actual examen. El mecanismo de las preguntas. Siguen siendo preguntas de base estructurada, es decir, un enunciado sobre ¿se contesta verdadero o falso? Ok. Ya tenemos en esta ocasión por primera vez preguntas de verdadero y falso. También preguntas donde hay 4 opciones de respuesta, una opción válida y 3 respuestas que se conocen como elemento distractor de la evaluación. Ya, pero no hay preguntas en las cuales hay que desarrollar la respuesta. No, aún estamos trabajando para el tema de llegar a preguntas abiertas que permitan desarrollo. Hay un par de inquietudes de nuestros oyentes. Nos piden que le preguntemos por qué se eliminó el grupo de alto rendimiento de las becas. Preguntan si es falta de presupuesto. No sé si usted tiene esta respuesta, esta inquietud. No, creo que le correspondería a Cenecid verificar si es que hay o no eso. Entiendo que no hay la eliminación. Correcto. Otra persona, Eddie Carrillo, nos dice, estas pruebas tienen que ser un instrumento para detectar 2 cosas, las condiciones con las que salen los chicos para hacer las debidas correcciones en la calidad de los pensum y de los docentes para hacer los debidos ajustes. Caso contrario, no estamos mejorando en nada. ¿Qué le parece esta reflexión del oyente? La concuerdo 100%. De hecho, uno de los temas más importantes desde que asumimos la gestión en febrero del 2019 acá es que ya estamos hablando de estas cosas. La evaluación va más allá de un número, de un 700, de un 800. Sirve fundamentalmente para retroalimentar al currículum, para retroalimentar la formulación de política pública y para planes de acompañamiento al docente, para la reestructura de modelos pedagógicos. Para eso sirve fundamentalmente la evaluación. Correcto. Señor director, ¿alguna recomendación para los estudiantes, los padres de familia que seguramente están escuchando esta entrevista, conociendo detalles de estas modificaciones de la prueba ser bachiller? El elemento clave fundamental para nosotros alrededor del segundo proceso que más personas mueve a nivel nacional, por favor estar atentos a los canales oficiales de información. Nos ha llamado la atención, de hecho hemos iniciado ya los procesos con Fiscalía, ya se ofrecen los supuestos exámenes cuando aún estamos calibrando las preguntas, pero ya les están ofreciendo, ¿Quién ofrece ya los les supuestos están exámenes? vendiendo, ya están creando los grupos en WhatsApp, en Facebook, entonces pedirles Ya ha pasado que, por antes, favor, ¿no? Ha pasado. Pero ¿ha pasado que se filtraron los exámenes reales, los que se iban a tomar los estudiantes? ¿O igual que ahora les ofrecían las preguntas y les pasaban ahí cualquier En el cuestionario? proceso Costa hubo es decir, hace un año más o menos, hubo un proceso real de filtración de formas, ¿sí?
pero la gran mayoría son las formas que están disponibles en nuestra propia página web de manera gratuita. Nosotros tenemos, cada periodo liberamos exámenes. Ya. Y esos exámenes son los que les venden a los jóvenes. Por eso, por favor, estén atentos a los canales oficiales de información. A partir del 1 de diciembre pondremos a su disposición un simulador con la estructura exacta del nuevo examen. Revisen las fichas técnicas donde pueden ver cuáles son las temáticas que se evalúan dentro de cada uno de los dominios que hemos señalado. Eso creo que son los elementos fundamentales para nuestros jóvenes. Correcto. Gracias, señor director, por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy importante esta entrevista, mucho ojo con los cambios para la prueba Ser Bachiller que nos ha comentado Edwin Palma, director nacional del Instituto de Evaluación INEVAL. Ojo con esto. 7 de la mañana, 47 minutos en A Primera Hora.